Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente en esta serie de videocharlas que son diálogos sobre terapia sistémica. Seguimos revisando el libro de Steve DeShazer, Claves para la solución en terapia breve, y en esta ocasión vamos a revisar el capítulo número 8 que nos habla de las llaves maestras. Y como en otras ocasiones me acompaña Emanuel Garibay. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy bien, un gran saludo a todos. Espero sea muy provechosa esta videotransmisión y que podamos hablar de este capítulo, Sí, pues muy interesante de la analogía de las llaves maestras, ¿no? de la que ya hemos hablado, sí, metáfora que utiliza mucho en este libro de Shazer, ¿no? Sí, Exacto. Que bueno, de hecho creo que en varias ocasiones, no sé cuántas, hace esta comparación entre el trabajo de un terapeuta y el de un cerrajero, porque también habla de las sí, puertas, de las cerraduras que son más fáciles de abrir, de cómo ser un cerrajero hábil, inteligente, de por cuál puerta empezar, ¿no? yo creo que es la metáfora que guía la mayoría de la obra, ¿eh? Sí, que en realidad como médico, como psiquiatra, como terapeuta, yo sí envidio la cerrajería por ser muy resolutiva, ¿no? A veces no es fácil encontrar un cerrajero, pero casi siempre te resuelven el problema. Bueno, de hecho no tengo una experiencia negativa en cuanto a capacidad para resolver problemas. Generalmente le hablas al cerrajero y resuelve el problema, ya que si te cobra Yo creo mucho que o te deja plantado, que también puede pasar, pues ya es otro tema, ¿no? siempre abren la puerta, o sea, siempre encuentran la manera de abrir una puerta. Ajá, sí. Cuando uno a lo mejor ya intentó hacerlo con estrategias caseras y pues no. Sí, sí, Entonces, claro. te das cuenta que algunos oficios son muy resolutivos y que resultan actividades envidiables, y creo que la psicoterapia se ha acercado a eso, a hacer una psicoterapia muy resolutiva, aparte por la simple y sencilla razón de que la psicoterapia actualmente sí está muy enfocada en resolver problemas, porque podría ser que si nos fuéramos 30, 40, 50 años, 100 años para atrás, a lo mejor no les interesaba mucho resolver problemas, les interesaban otras cosas, ¿no? El autoconocimiento, descubrir la realidad inconsciente de un ser humano y ya, y si tu vida era problemática y continuaba así durante tu proceso de terapia, a lo mejor no resultaba tan importante. Sí, exacto. Hay que recordar que también la terapia breve se trae soluciones, al menos la que se presenta en esta obra, este, se puede enmarcar, se puede clasificar dentro de las terapias que identifican el objetivo principal del proceso terapéutico como una resolución de problemas o una construcción de solución utilizando un lenguaje constructivista como es el que maneja esta, esta modalidad o este enfoque. Sí, también me gusta cómo empieza el capítulo, y cómo afirma y derrumba una noción que prevalece mucho en la psicoterapia sobre la importancia de comprender un problema, que al final la complejidad de un problema pudiera ser que un terapeuta que pretenda hacer tal cosa no solamente se sienta abrumado, sino que invierta demasiadas sesiones, y como dice Steve DeShazer al principio, pues el paciente promedio asiste nada más a 6 sesiones, independientemente de la orientación del terapeuta. Entonces tú ya ahí quemaste tus sesiones tratando de comprender el problema y en ningún momento hubo una prescripción, ¿no? Dice, las intervenciones pueden iniciar el cambio sin que medie una primera comprensión detallada del terapeuta en cuanto a lo que ha estado sucediendo. Que es muy interesante. Harry Stack Sullivan, él sí decía que necesitas conocer muy, muy bien a un paciente, muy, muy bien un problema para poderlo ayudar.
y el equipo de Steve DeShazer ha demostrado que eso no es cierto. Eso es un mito que nos hace invertir mucho tiempo y que nos lleva a los fracasos en la psicoterapia. Sí, definitivamente. Por eso la metáfora del cerrajero se ajusta muy bien a esto que mencionas. No es necesario conocer la cerradura de la puerta para poder abrirla. Porque esto nos abre un panorama de posibilidades muy amplio para ejercer la psicoterapia en contextos de escasos recursos, no solamente económicos por parte de los usuarios, sino también de tiempo o incluso de población a tratar. Sí, sí, exacto. En poblaciones, por ejemplo, donde no tenemos tanto tiempo para ver a las familias, yo estoy pensando en población migrante, por ejemplo, una Ajá. intervención breve basada en estos principios puede ser muy, muy provechosa, ¿no? Sí, y fíjate que se me hace interesante porque vamos conectando las obras que hemos revisado, porque citan al grupo de Milán. No Eso citan sí, para el libro que escribieron después, el grupo de Milán, que es el de los juegos psicóticos de la familia, cuando hablan de la prescripción invariable. Y entonces Steve DeChaser habla de la prescripción invariable como una llave maestra que se aplicaba en casos desesperados, la llave maestra, y es cierto, por eso le llamaban la prescripción invariable, invariablemente de los detalles, las características del problema, se aplicaba esa intervención y daba buenos resultados. O en el peor de los casos, te daba más información que te ayudaba a diseñar una nueva intervención, pero ya ibas un paso adelante. sí, mira, es curioso. En muchos capítulos del libro de Chaser hace un guiño al equipo de Milán. Ajá. Sí, yo creo que para Steve DeShazer era muy importante el que el grupo de Milwaukee, o el equipo del Milwaukee se viera como un grupo que quería aportar y el mayor referente que tenían pues es el grupo de Milán, ¿no? Pero también se deja ver que ambos grupos están muy aterrizados en la epistemología sistémica, es Sí, decir, rechazando posturas, afirmaciones que ha hecho la psiquiatría tradicional a través de un pensamiento lineal, y parándose en principios como el principio de totalismo, los fenómenos como los fenómenos de irradiación, y que eso te da un sustento para poder hacer intervenciones breves, que era justo lo que hacía el grupo de Milán, porque pues no pasaban de 10 sesiones y las tenían una vez al mes y tenían buenos resultados. sí, sí, definitivamente. Yo creo que también el equipararse con el grupo de Milán nos da a entender que para Steve Chaser y su equipo era importante que se les viera como un grupo o un modelo de ruptura o de un modelo revolucionario. Sí, porque yo creo que entre más sistémica es la manera de trabajar de un terapeuta, más breve puede ser. Sí, bueno, ese es el presupuesto básico de esta obra, ¿eh? Bueno, eso es un tema como hasta de una investigación, ¿no? ¿Qué tan sistémico dice ser? ¿Cuánto duran tus procesos de psicoterapia? Si duran 20 años, pues lo dudaría bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo entiendo el modelo de terapia breve como un modelo que estudia los atajos en los procesos psicoterapéuticos. Ajá. Podemos decir que un atajo eh, que nos presenta aquí como una propuesta el grupo de Milwaukee es el atajo
pensar sistémicamente. Claro, y que también dentro de la epistemología sistémica hay una confianza en la capacidad del sistema para reestructurarse y encontrar la solución. De hecho, ya habíamos hablado aquí de esta analogía de un proceso de psicoterapia con la historia del Mago de Oz, y ahorita que revisé el capítulo lo vuelven a mencionar, o bueno, lo mencionan, pero ya lo hemos platicado, de cómo cada miembro de este equipo que va en busca del Mago de Oz, pues durante el camino empieza a movilizar sus propios recursos, ¿no? Y cuando llegan con el mago, pues el mago ya ni hasta le quitan la chamba, porque cada uno había desarrollado, había movilizado sus recursos para obtener lo que buscaba, ¿no? Para resolver algo que para ellos era problemático en su vida. Entonces, pues sí me parece muy interesante que haga esa analogía con el Mago de Oz. No, sí. Hay esa confianza en los sistemas que no tienen otros terapeutas. Es más, creo que hasta otros terapeutas se estresan más ante los casos, porque creo que en la medida en que tú no confíes en los recursos de un sistema, en la medida en que no confíes en los fenómenos de irradiación, en la medida en que no confíes en el principio de totalismo, pues pudiera ser que seas un terapeuta muy ansioso, muy inseguro, y que a lo mejor creas que necesitas llevar un proceso personal, pero igual ahí tendrías que revisar tu epistemología. Sí, sí, tienes razón. Muy bien, muy bien. A mí me gustaría también contrastarlo con una idea de Bradford Kinney. No sé si recuerdan la obra de La improvisación en psicoterapia de Kinney. Él relaciona el trabajo del terapeuta con el trabajo del músico experto en jazz o del virtuoso del jazz. Porque él dice, bueno, nunca sabes a lo que te vas a enfrentar en una terapia familiar, nunca te sabes a lo que te vas a enfrentar y no le queda más al terapeuta que improvisar. Ujú. Claro. Entonces, pero bueno, yo lo leo también como un reto muy grande. Para hacer psicoterapia necesitaríamos tener el virtuosismo de un músico de jazz que no se desarrolla de la noche a la mañana. Claro, porque también la improvisación es engañosa. La improvisación obedece a patrones ya conocidos que combinas con mucha habilidad, porque en ningún momento, no soy experto en jazz, pero pues no rompes las leyes de la armonía tampoco en una improvisación. Entonces, el virtuoso puede parecer un mago, pero realmente tiene muchos ases bajo la manga que sabe utilizar, que vendría a ser como un equivalente de tener esas llaves maestras, que las sacas y dices, aquí meto esta llave maestra a ver cómo me va, aquí meto esta otra llave, meto esta otra llave, y pareciera como que uno es muy espontáneo, que estás improvisando, pero realmente ya hay una confianza en tu manera de intervenir, en tu experiencia. Fíjate, yo le estaba explicando a un familiar que a mí siempre me ha llamado mucho la atención los músicos, principalmente los pianistas, que son capaces de leer a primera vista. Yo entiendo que la mayoría de los músicos, y más los pianistas, pues pueden leer una partitura y a lo mejor pueden hacer una buena lectura, pero creo que ya pasó la época en la que le podías poner a alguien que no conociera en lo absoluto una obra, una partitura de gran complejidad, por ejemplo, una sonata de Beethoven, y que la pudiera leer a primera vista como si llevara años de estarla estudiando. Hubo una época en donde había pianistas que podían hacer eso, como Franz Liszt, y se volvían prácticamente hombres espectáculo. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que estas personas que logran leer partituras a primera vista están leyendo dos pentagramas al mismo tiempo. El pentagrama de la clave de sol, que te señala lo que debe tocar tu mano derecha, y el pentagrama de la clave de fa, que señala lo que debe tocar la mano izquierda. Entonces, al mismo tiempo estás leyendo dos pentagramas. Es como si tomaras un libro
y pudieras leer 2 renglones al mismo tiempo. Pues suena como imposible, pero los lectores a primera vista de partituras leen esos 2 renglones al mismo tiempo y lo interpretan bien. La trampa que hacen, y eso se lo estaba explicando a un familiar, es que la clave de fa, o bueno, que nos corrijas si hay algún músico en la audiencia, por favor. la clave de fa la leen a golpe de vista y la van medio adivinando en la medida en que conocen las leyes de la armonía por la tonalidad, por el tipo de pieza, y entonces esa es leída de una manera diferente, es casi adivinada, es casi inferida, y de esa manera se concentran en la clave de sol, ¿no? Y entonces uno podría pensar que están haciendo así, algo como imposible. Entonces creo que un terapeuta muy hábil tiene también esa capacidad de medio ir adivinando, porque ya vas conociendo las reglas del juego, ya sabes cuál es la armonía, la tonalidad que tiene una familia, un paciente, y cómo te puedes mover tú. Como en la música, tiene sus reglas, ya las conoces, y te mueves dentro de ese universo. Creo que un buen terapeuta se compenetra con la familia, con el paciente, logra entender la tonalidad del problema, haciendo la analogía de las tonalidades en la música, e ir adivinando cuál es la llave maestra. Pero claro que es un fenómeno difícil de medir, de documentar, de explicar. Sí, sí, sí. El premio me parece muy interesante porque la demanda de Bradford Kinney es de un terapeuta virtuoso, un terapeuta experto. Y a mí me parece que la visión de Steve Scherzer y su grupo es de un terapeuta inexperto que se apoya de llaves maestras para hacer una intervención efectiva con las familias que tiene enfrente. No es raro que para muchos en el modelo Central Soluciones, la figura del terapeuta experto es una figura a la que no hay que aspirar, sino más bien hay que aspirar a la figura del terapeuta estúpido. Parafraseando a un experto en terapia breve centrada en soluciones que se llama Jorge Ayala. Él tenía un blog que se llamaba así, El terapeuta estúpido. Que apelaba a esta idea de no es que busquemos terapeutas virtuosos, sino que tenemos un modelo con llaves maestras que lo puede utilizar un terapeuta común, ¿no? Exacto. Mira, nos mandan saludos. Heriberto Villicaña. Heriberto, ¿desde dónde nos saludas? Un saludo para ti. Desde aquí, desde Guadalajara, Heriberto es promotor de la salud mental. Él hace eventos 2 veces al año que se llaman La Red Rescate de un Hijo Sin Futuro. Y hay un libro que es una biografía donde habla sobre su experiencia con la enfermedad mental, el trastorno límite de personalidad. Entonces, muy, muy interesante, y me da gusto que lo tengamos aquí de espectador. Entonces, síganlo en sus redes sociales y en las redes sociales de la Red Rescate de un Hijo Sin Futuro, porque va a haber un evento ahora en diciembre. Entonces, estén muy al pendiente de lo que publica, de los avisos de Heriberto Villicaña. Muy bien, excelente. Pues, ¿qué te parece, Mauricio, si vamos directo a las 4 llaves maestras para presentarlas y poder hablar de ellas? La primera es escribir, leer y quemar. O escribir, leer y romper, que también es conocido así. A ver, que espero no estar interrumpiéndote, pero creo que lo habíamos platicado antes, pero me da la impresión de que se acerca a las ordalías en algunas de las intervenciones, sobre todo cuando tienes que estar 1 hora haciendo algo que a lo mejor le pareció aburrido y que el paciente decía, pues la verdad es que tenía algo más interesante que hacer.
Sí, 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 definitivamente. Digo, hay que recordar que este libro fue escrito en una etapa del modelo centrado en soluciones que todavía tenía mucha influencia del enfoque MRI. Entonces, muchas de las tareas que vemos en los ejemplos, en las viñetas de este libro, se parecen a a las tareas del grupo MRI. Ujú. Bueno, pero ya en otro momento hablaremos de las ordalías para no salirnos del tema. Entonces, Excelente. pues si quieres continuar con las llaves. Muy bien, escribir, leer y quemar. De hoy hasta la próxima vez que nos veamos, quiero que destines unos minutos para escribir todo lo negativo o para escribir todos los pensamientos negativos en una hoja. Cuando termines, o en unas hojas, cuando termines, lo lees y al finalizar de leerlo, lo quemas ese papel o lo haces bolita y lo tiras a la basura. Es un ritual, Ujú. es un ritual, a mí me parece muy interesante que al inicio de este capítulo haga un guiño al modelo de Milán y la primera llave maestra sea un ritual. Sí, claro. Es un ritual que eh, está indicado para casos de depresión leve y obsesiones, así lo menciona Exacto. Friedrich. Sí, hay un libro de Václavic y... Ay, se me olvidó el nombre de este señor que tiene muchos Wickland. libros. No, Giorgio Nardone. sí, de Nardone, de Nardone y Václavic, donde habla sobre fobias y obsesiones. Así se llama el libro, Fobias y Obsesiones. Y habla de este tipo de estrategias para trabajar con pacientes con ideas obsesivas, con compulsiones, y que resultan de mucha utilidad. Sí, sí, sí. Eh, Si se Que, fijan, que, es una, es un, es una indicación, una tarea relativamente sencilla. sí, exacto. Que fíjate que es relativamente sencilla, pero algo que creo que sí menciona es que el terapeuta tiene que estar muy convencido frente al paciente de que eso va a resolver el problema. O sea, tiene que haber una seguridad del terapeuta. Si el terapeuta titubea o el terapeuta como que no se lo toma en serio porque eh, pudiera parecerle al paciente una intervención poco tradicional, pues entonces la estrategia pudiera fallar. Entonces es muy importante que el terapeuta convenza al paciente de hacerlo. Generalmente yo se los vendo cuando les digo que tienen que estar una hora pensando en el tema, escribiendo. Yo les digo que es primero administrar el problema. Les comento, ahorita todavía no lo vamos a resolver, ahorita primero vamos a tratar de administrar. Entonces, necesito que ahorita el síntoma esté una hora y que tú lo provoques. Si finalmente fuera de esa hora el síntoma se sigue presentando, pues ya vemos, pero ahorita vamos a tratar de administrar y yo hago la metáfora con drenar un absceso. Te vas a permitir pensar, como en el caso de esta chica que había cortado con el novio y que pensaba en el novio obsesivamente, pues ahora vas a pensar una hora completa en el novio y vas a escribir, ¿no? Yo les digo, es como drenar un absceso, hay que drenar el absceso, que salga toda la pus, ¿no? En esa hora para poder dar un alivio. Y normalmente haciendo esa analogía, los pacientes dicen, ok, sí, bueno, pues está bien, ¿no? Porque pudiera parecer que dentro de estos matices paradójicos el paciente no te cumple la tarea, ¿no? Entonces tienes que sabérsela vender. Y yo sí puedo decir que en la inmensa mayoría de las veces que lo he usado he tenido buenos resultados. De hecho, yo a veces exagero, a lo mejor se las dejo un mes completo, este tipo de tareas, de dedicar una hora al síntoma y los pacientes a veces ni siquiera lo hacen una semana y ya traen otro tema.
Ya la siguiente cita ya trata de otras cosas. Sí, sí, sí. A mí me parece que el efecto es muy importante. O sea, después de la tarea, lo que te puedan relatar las personas es que sintieron un alivio, este, que sintieron como una oportunidad para desahogarse, que durante el resto del día eh, sintieron una mejora y también nos da la oportunidad para identificar cuáles son las ideas que están relacionadas con esos estados emocionales, ¿no? Y las podríamos revisar en la sesión siguiente. Rodrigo Corona Amezcua nos manda un comentario, una pregunta más bien. ¿Qué software estás usando para la transmisión, Mauricio? Saludos. Hola, Rodrigo. Rodrigo, es un psiquiatra que conocí en la residencia. Fue mi R mayor en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Cuando yo entré en el 2000, no me acuerdo ya si fue 2004 o 2005, él era R3. ¿Qué tal, Rodrigo? Mira, estamos usando una plataforma que nos permite hacer transmisiones en vivo que se llama StreamYard. Puedes buscarla así en internet y utilizar la versión gratuita que funciona muy bien, pero trae el logo del patito, que de hecho aquí lo voy a poner. Está arriba de Manuel, el patito. StreamYard. Entonces búscalo así en internet como StreamYard y la puedes utilizar con el patito, ¿no? Ya si adquieres algún paquete, pues ya puedes quitar el patito y poner tu logo. Y hay videotutoriales de cómo utilizarla. Entonces, a nosotros nos ha servido muy bien. Creo que ha sido una plataforma muy amigable. No nos falla a pesar de que no tenemos la mejor velocidad. Entonces estamos muy cómodos. Como una herramienta para hacer divulgación. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, Emanuel, como siempre. Como siempre. ¿Qué A hacemos? ver, mira, son 4 las llaves maestras. A ver, ajá. Escribir, leer y quemar. La pelea estructurada, que esta es Ah, sí, una llave maestra pues para terapia de pareja, por ejemplo. exacto. Para parejas que discuten mucho. No está indicado cuando hay violencia intrafamiliar o violencia en la pareja, pero sí para las parejas que discuten mucho, si llegar a una solución. Entonces, Steve Chase los invita a discutir, pero estructuradamente. Entonces, él les da los pasos para, primero en un turno, un miembro de la pareja menciona todos los agravios, después el turno, después de los 10 minutos el turno del otro miembro de la pareja, y así hasta que encuentren una solución o hasta que por saturación, pues ya le den vuelta a la página. Guillermina de Anda Ramírez, interesante charla, es un gusto escucharlos y aprender. Saludos. ¿Desde dónde nos comentas, Guillermina? Sí, dinos de dónde nos estás escuchando. Quiero comentar algo sobre el tema eh, de, de esta llave maestra que se puede utilizar en las parejas como una manera de romper la pauta que tienen en las discusiones. Creo que a veces romper una pauta puede ser tan fácil como descomponer un aparato. Por ejemplo, hasta usando el tema de la moneda, ¿no? Si tú dejas caer una moneda en una maquinaria, la puedes pararla. Puedes descomponer un avión, ¿no? A veces de una manera muy sencilla. Entonces creo que el trabajo del terapeuta
no es tanto tener esa genialidad o esa gran habilidad para componer un problema. Lo que tienes que hacer es descomponer la pauta, romperla, arruinarla y obligar a la familia a que movilice sus recursos para desarrollar otras maneras de enfrentar una situación que se pueda considerar conflictiva. Sí, sí, definitivamente. Yo recuerdo mucho a Mira de Guadalajara, es Guillermina. Muy bien. Y es psicóloga. Saludos. Recuerdo la propuesta de Mar Belleva, que también presenta una propuesta de enfoque centrado en soluciones. Él nos menciona que en el trabajo con familias y parejas hay dos rutas, o el terapeuta breve sistémico, en este caso centrado en soluciones, puede ir hacia una de estas rutas, hacia aumentar los patrones interpersonales satisfactorios, es decir, las cosas que ya hacen bien las familias o las parejas, o romper la pauta o intervenir en la pauta problemática. Entonces, en algunos casos te puedes ir por una ruta, en algunos casos te puedes ir por otra ruta, pero ambas rutas llegan a una solución. Exacto. Muy bien, y bueno, por último mencionamos las otras dos. Una es, haga algo diferente, que si lo escuchan es una tarea vaga, no es una tarea concreta, no es una tarea específica, es una tarea más bien que está abierta a la interpretación de las personas, pero que el requisito es que sea totalmente diferente a lo que ya se ha hecho o a lo que se ha estado acostumbrando a hacer. Lo que tendrías que hacer es revisar primero todo lo que ha intentado hacer la familia o las personas que te consultan y no les ha dado resultado, para después proponer, haga algo diferente a esto que me está presentando. Que no sé, algo se le va a ocurrir. Y entre más descabellado, mejor, no hay problema. El chiste es que sea algo diferente, algo que ahí puede echar mano el paciente de su creatividad, de su inventiva, de su locura, si quieres verlo así, para hacer algo diferente. Sí, exacto. En una viñeta anterior, en un capítulo anterior, Steve Chaser le daba ejemplos de, de estrategias descabelladas en otros pacientes. Entonces eso iba generando tanto expectación como algunas ideas para hacer cosas descabelladas. Porque fíjate que hacer algo descabellado, dentro de una manera de hacer algo diferente, normalmente el paciente no lo va a hacer sin el respaldo del terapeuta. Aunque al paciente se le pudiera haber ocurrido actuar diferente, teme salirse de el carril en el que se encuentra, y cuando el terapeuta lo prescribe dice, bueno, pues ya, no. Si el terapeuta dice que haga algo diferente, por muy descabellado que sea, pues hasta como experimento, ¿no? Sí, que sería una buena forma de vender esa tarea, venderla como un experimento. Exacto. Uh-huh. Y por último tenemos, preste atención a lo que hace cuando supera el impulso de, Uh-huh. y póngale la dificultad o el problema que se presenta, ¿no? Entonces es una tarea de excepción, que tiene una lógica de excepción. Le pedimos a las personas que observen las excepciones a ese impulso. Y bueno, se utiliza o está indicada en problemas conductuales o problemas de control de impulsos, por ejemplo. Bueno, a ver, haznos una breve recapitulación antes de irnos, Emanuel, porque aquí Guillermina
Ajá. Nos está diciendo que cuáles son las 4 llaves maestras. 1, escribir, leer y quemar, o escribir, leer y romper. 2, la pelea estructurada. 3, haga algo diferente. Y 4, preste atención a lo que hace cuando logra dominar el impulso de, Ujú. es esto lo que estamos mencionando, una tarea de excepción, ¿no? Sí. Bueno, pues algo más, Emanuel. No, pues agradecer a las personas que están comentando, a los que nos están viendo y a los que nos van a ver. Sí, yo creo que si tienen la obra, los interesados chequen los casos clínicos para que puedan entender con más detalle lo que estamos platicando aquí, porque si resulta muy ilustrativo, pues entender cómo se aplicó en un determinado caso. Los ejemplos son muy ilustrativos, como bien lo mencionas, son relatados con un gran sentido del humor y son breves, son sencillos de leer. Sí. Bueno, fíjate que yo tengo una propuesta de libro, a ver qué les parece, porque ya se está terminando y ya igual ya se está terminando el año. Yo creo que a lo mejor ya sería para enero, Sí. pero pues fíjate que a mí me gustaría discutir el libro de Lynn Hoffman de Fundamentos de Terapia Familiar. ¿Los vas a mandar a a la teoría? Sí, me gusta. Ah, bueno, Heriberto Villicaña, ¿cómo se llama el libro? Heriberto se llama Claves para la solución en terapia breve de Steve D. Chaser, editorial Paidós, Terapia Familiar. Pero bueno, lo pensamos, Emanuel, porque me gusta Pues a mí me gustaría invitar a las personas. a que Sí, opinen. este libro de Hoffman es un libro muy teórico. Sí, pero podemos tratar de aterrizarlo, de discutirlo, Claro, claro. el valor. Y dicen que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Dice Basley. Y no nada más eso, a mí me parece que es un libro de historia de la terapia familiar Sí, exacto. también. Es Entonces, un libro, como ya lo hemos mencionado también, de un gran sentido del humor. O sea, nos vamos a divertir mucho con ese libro. Pero podríamos dejar también abierto la posibilidad de que puedan opinar las demás personas a ver qué les gustaría. ok, bueno, pues ya nos vamos porque ya nos pasamos de tiempo. Nos vemos el siguiente Vale. miércoles, ¿sí? Bueno, cuídense mucho. Pero- Nos vemos. Hasta luego. Bye.